masiva indignación social en contra de las máximas autoridades del Estado español cuando éstas osan pisar las localidades devastadas no solo por la gota fría, sino también por su pésima gestión política. Veámoslo. Después de casi una semana de absoluta dejación de funciones, de omisión del deber de socorro en medio de una de las mayores tragedias naturales de la historia de España, los tres máximos responsables institucionales de este fiasco, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como máximo responsable directo de la gestión de esta catástrofe natural, el presidente del Gobierno Nacional, Pedro Sánchez, como máximo responsable subsidiario de los efectos de esta tragedia, y el rey de España, Felipe VI, como representante, aunque sin poderes ejecutivos, pero representante del Estado español que se ha quedado de brazos cruzados ante esta tragedia, estas tres personalidades han decidido visitar hoy la zona primero devastada por la gota fría y segundo abandonada por la clase política en la provincia de Valencia. Y la verdad es que no sé muy bien qué expectativa tenían de lo que iba a suceder cuando pisaran por primera vez el terreno, porque esa es otra. Esta ha sido la primera vez desde la devastación del pasado martes en que las máximas autoridades de la Generalitat, del Gobierno y del Estado español han pisado la zona devastada por la gota fría. Como digo, no sé muy bien qué expectativa tenían de lo que iba a suceder cuando pisaran esta zona cero. Quizá confiaran en que los iban a recibir con flores, vítores y aplausos por la magnífica labor que han desarrollado hasta la fecha, por no haber antepuesto sus intereses partidistas y su calculadora electoral al rescate eficaz y eficiente de los vecinos de la zona. Pero desde luego eso no ha sido lo que finalmente ha ocurrido. Desde un primer momento, la indignación popular de los vecinos que lo han perdido todo, y que lo han perdido todo en medio de la indiferencia, cuando no desdén, de la clase política valenciana y española, esa indignación popular ha cristalizado en abucheos, en insultos, en lanzamiento de barro e incluso en conatos de violencia física en contra de estas personalidades institucionales. Porque, repito, estas tres personalidades institucionales son los máximos responsables del abandono al que han sido sometidos durante prácticamente una semana las víctimas de la gota fría en la provincia de Valencia. El máximo responsable de la pésima gestión, tanto a la hora de anticipar como a la hora de reparar los efectos de la gota fría, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, el máximo responsable del Gobierno de la Nación, y por tanto de poder tomar el control y de poder desplegar todos los efectivos necesarios para acelerar la normalización de la situación en esta zona del país, y el rey de España, que si bien, repito, no tiene poder ejecutivo alguno y por tanto como tal no puede hacer nada, sí es la autoridad última del Estado español en sus distintos niveles administrativos, que no ha hecho prácticamente ningún acto de presencia en la zona durante una semana, y que en ocasiones incluso ha llegado a torpedear y a poner trabas a los intentos de la sociedad civil que espontáneamente sí ha intentado ayudar a los vecinos de la zona. Y al parecer lo más llamativo de todo es que estas tres personalidades se han sorprendido de que los vecinos de la zona se hayan expresado como se han expresado. Parece que no esperaban en absoluto que los recibieran como los han recibido. Tal es el grado de desconexión entre nuestra élite gobernante, rodeada de aduladores cortesanos, llámense asesores muy bien pagados, que aíslan a estos gobernantes ineptos de la autocrítica, y entre un pueblo gobernado, o más bien maltratado, por esta élite gobernante. Y en cuanto ha empezado a llover el fango, los objetos, los insultos y los abucheos, tres han sido las reacciones de estas personalidades institucionales ante la indignación popular. En primer lugar, el rey de España se ha acercado a los ciudadanos indignados para conversar con ellos, tratando de calmar los ánimos o al menos aguantando el chaparrón. En segundo lugar, la del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se ha escondido bajo las faldas del rey de España, pero ha hecho acto de presencia.
Y en tercer lugar, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha huido rápidamente de la escena en su coche blindado. Vamos, que nuestros gobernantes ni hacen, ni dejan hacer, ni piden perdón, ni asumen responsabilidades, ni cuando acuden a la zona devastada por su incompetencia para hacerse la foto, son capaces de quedarse allí a aguantar las críticas de los ciudadanos que lo han perdido todo, repito, por su incompetencia. Y por supuesto, después de esto, nada de reflexionar, nada de plantearse que quizá no lo han hecho tan bien como pensaban o como sus bien pagados asesores les decían que lo estaban haciendo. Nada de tener remordimientos por si tu calculadora electoral ha agravado enormemente los daños, ya de por sí enormes, que había provocado la gota fría. No. Después de estas muestras espontáneas de repudio social, de frontal y visceral repudio social, en contra de los máximos responsables institucionales de este desastre, lo que toca, lógicamente, es ganar la batalla del relato. Porque claro, ¿con qué cara vas a vender ante el resto de España que tú lo estás haciendo muy bien cuando al pisar el terreno las víctimas te echan a patadas? Y el relato que se está construyendo, comenzando por el presidente del gobierno de España y siguiendo por su red de propagandistas, es que este clamor social de indignación, no solo en contra de Pedro Sánchez, en contra de Pedro Sánchez, de Carlos Mazón e incluso de Felipe VI, que estos actos espontáneos de repudio social en contra de estas tres personalidades que representan al Estado que los ha dejado tirados, eran en realidad elementos marginales y ajenos a las propias víctimas de esta catástrofe natural, que no representan en absoluto el sentir general de las víctimas y que en realidad eran más bien infiltrados de agrupaciones de extrema derecha que buscaban boicotear la visita de Pedro Sánchez a la zona afectada. No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad. O asimismo el diario El País: entre los vecinos enfadados, varios ultras agitan la bronca contra las autoridades, en especial el presidente. También estaba un joven dirigente de la asociación neonazi de Revuelta. ¿Cómo puede decirse que el clamor y la indignación popular masiva alrededor de Pedro Sánchez, de Carlos Mazón y del rey de España era una indignación de carácter marginal? Si hubiese sido marginal, los enormes cuerpos de seguridad del Estado que han traído estas tres personalidades podrían haber reducido a esos elementos violentos marginales y podrían haber continuado con normalidad su visita. Pero lo que ha hecho Pedro Sánchez y sus cuerpos de seguridad no ha sido eso, sino sacarlo escopeteado de la zona, porque la enorme indignación no era marginal, sino generalizada, y obviamente no ibas a comenzar a emplear la violencia policial en contra de las víctimas de esta tragedia natural y política. Pero si las imágenes y el sentido común nos están diciendo que la indignación popular en contra de Mazón, de Sánchez o del rey de España no era una indignación marginal, sino generalizada, y además con razón, visto lo visto, ¿qué sentido tiene que nos intenten convencer ahora de que era algo marginal y movido por elementos infiltrados de extrema derecha? Pues porque no les queda otra. Lo habitual en estos casos es decir que la gente ha sido manipulada, por ejemplo, a través de los pseudomedios o de las redes sociales que difunden bulos, y que por tanto este clamor popular en contra de estas tres autoridades del Estado español era un clamor fruto de la desinformación y de la agitprop. Pero claro, las víctimas de la zona llevan una semana, por la dejación de funciones de estos señores, sin agua, sin electricidad, sin comunicaciones, sin acceso a Internet, sin nada de todo esto. ¿Cómo vas a intentar colar la idea, colar la consigna propagandística de que las víctimas que están día a día viendo y sufriendo el desastre de gestión de estas personas, en primer lugar y sobre todo de Carlos Mazón, no lo olvidemos, cómo vas a vender la idea de que estas personas en realidad no saben lo que les está pasando,
que lo que les están contando sobre lo que les ha pasado a ellas, en realidad es mentira. En realidad es que no han visto suficientemente Radiotelevisión Española para informarse con corrección. Pues claro, como que esto no cuela. Como las víctimas son las que te han echado, son las que te han abucheado, lo único que te queda es intentar convencer a los demás de que los que te han echado, los que te han abucheado, no son las miles de víctimas de estas localidades, sino elementos marginales infiltrados entre la mayoría de la población que lo que quiere, como dice Pedro Sánchez, es mirar hacia adelante, como si se pudiera mirar hacia adelante sin exigir responsabilidades por lo que ha sucedido atrás. Tanto que dicen preocuparse por el pueblo, es hora de que escuchen a ese pueblo devastado por su mala gestión, pidan perdón y dimitan.